Hola chicas y chicos de tercer año. En este video les voy a explicar de qué se trata la actividad número 8 de lengua y literatura, la primera actividad del segundo cuatrimestre. En esta actividad vamos a trabajar con un saber nuevo y ese saber es la poesía. ¿Y qué es poesía? La poesía es un tipo de texto literario que tiene enunciados estructurados en versos, no en renglones, y en estrofas, no en párrafos. La voz ficcional creada por el autor no narra acontecimientos, sino que transmite sus emociones y sentimientos y es denominada como yo lírico en lugar de narrador. Pero se necesita algo más para que haya poesía, y es un uso especial del lenguaje. Más que hablar de lenguaje poético, es preciso hablar de uso poético del lenguaje, ya que no hay palabras poéticas en sí mismas, sino que lo poético aparece con el uso que se hace de ellas. Vamos a trabajar ahora con un poema que se llama No te rías de un colla. El autor es Fortunato Ramos. No te rías de un colla. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus zabales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado el runa como asno bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobres al colla si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío. Él bajó del cerro a vender su lana, a vender sus cueros, a comprar el azúcar, a llevar su harina, y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, pa'l lado de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Senta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un colla, que si vas pa'l cerro, te abrirá la puerta de su triste casa, tomará su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo, y a cambio de nada. Cuando terminan de escuchar o de releer el poema, tienen que resolver las siguientes consignas que apuntan al análisis y a la reflexión sobre este poema que hemos compartido. La primera consigna es: ¿lees o escribes poesía? ¿De qué estilo? Esa es una pregunta personal. Piensen también que quizás no leen y escriben poesía específicamente, pero quizás sí escriben algún tipo de verso o algo parecido, quizás algunas canciones, ¿sí? Pues vamos a ir analizando cuál es la diferencia entre uno y otro, pero la pregunta apunta a eso, ¿sí? Si leen o escriben poesía y de qué estilo, más romántico, social, lo que tengan para compartir. Segunda consigna: ¿qué datos o información te parecería importante para que, por ejemplo, un lector más alejado, no argentino, por ejemplo, pueda comprender este poema? O sea, ¿qué cosas tendría que saber, por ejemplo, alguien de Europa, alguien de, no sé, quizás de Estados Unidos? ¿Qué datos o información sería importante que tenga ese lector para poder entender ese poema? Consigna 3. ¿Qué emociones se busca expresar o generar en este poema? Tengan en cuenta, de acuerdo a obviamente lo que hemos leído, qué les parece, qué tipo de emociones se buscan generar con este poema. Consigna 4. En el poema aparecen elementos muy característicos de la vida del colla. ¿Qué palabras relacionarías con aspectos como paisaje, clima, trabajo, lenguaje, carácter y vestimenta? Fíjense que en el poema quizás hay algunas palabras que ustedes no conocen. Bueno, es la oportunidad para que busquen y sepan de qué se trata y que después relacionen qué palabras referentes a la vida del colla se pueden relacionar con el paisaje, con el clima, con el trabajo, el lenguaje, el carácter y la vestimenta. Siguiente consigna: si en este poema se busca expresar o generar emociones, seguramente están ligadas al personaje desarrollado, ¿sí? ¿Qué es lo que siente o quiere expresar el yo lírico sobre el colla? ¿Busca cambiar algo en la mirada o en el pensamiento del lector? Pensemos en ese personaje que nos está construyendo, nos está mostrando el yo lírico del poema, ¿sí? O sea, el que está expresando, el que está hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que siente o lo que quiere expresar sobre el colla? Si busca cambiar algo en la mirada del lector.
Consigna siguiente. ¿Cómo imaginás al yo lírico en este poema? ¿Qué identidad tiene? ¿De dónde puede ser? Piensen eso de acuerdo a lo que ustedes imaginan cuando van leyendo. A veces pasa que cuando uno está leyendo se imagina quién es la persona que está hablando, que nos está contando lo que le pasa, que está expresando sus sentimientos. Apunta a eso esta consigna. Siguiente consigna, ¿cuál es el tema del poema? Los prejuicios, la discriminación, la identidad colla, la nacionalidad, la idea de patria. ¿Cuál les parece que es el tema predominante en esta poesía? Siguiente consigna, uno de los recursos poéticos, que los vamos a ver más en detalle adelante, son las imágenes sensoriales, que abarcan lo visual, pero también todos los demás sentidos. O sea, uno de los recursos poéticos, que es la imagen sensorial, lo que hace es hacer referencia a todo lo que apunta a nuestros sentidos, ¿sí? A lo visual, a lo olfativo, a lo gustativo. Podría citar 4 fragmentos del poema e indicar qué sentidos estimulan esas imágenes. O sea, fíjense dentro del poema en qué fragmentos se puede percibir claramente alguna imagen sensorial, o sea, que apunte a los sentidos. Otra, la última consigna, ¿te costó realizar este trabajo? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Cómo te sentís con respecto al tema poesía? Y si te gustó el poema. Esta última pregunta es importante siempre que incorporar este tipo de preguntas, en el caso de que no las encuentren en todos los trabajos. Siempre es importante cuando uno termina de hacer algún tipo de trabajo, reflexionar acerca de cómo ha ido aprendiendo lo que les hemos brindado, si le ha costado, si no le ha costado, en qué siente que tiene más facilidades, menos facilidades, porque cuando uno aprende y sabe cómo es uno como estudiante, puede ir mejorando y puede armar estrategias nuevas a lo largo del tiempo. Bueno, y con eso terminarían la actividad número 8, la primera actividad del segundo cuatrimestre. Espero que estén muy bien. Abrazo virtual.